Bien, mis hermanos, pues primeramente quisiera agradecerles a aquellos que se han solidarizado en compartir esta sugerencia que le hago al Santo Padre, y subrayo lo de sugerencia de los misterios silenciosos, porque no es una imposición, ¿verdad? O sea, esto no es de que vamos a buscar que el Papa los apruebe, no, no, es que el Papa le llegue y que evidentemente si esto es de Dios, pues el mismo Dios lo lleve a buen término, como se dice en las ordenaciones sacerdotales, lo que Dios ha iniciado lo llevará a buen término, ¿eh? Entonces, si esto es de Dios, pues lo llevará a buen término. En este sentido, evidentemente, algunos me han eh, pedido, creo que por culpa mía, ya mencioné ahorita por qué culpa mía, que les dé más datos de cuál es mi propuesta y estructuras y los modelos que mencioné, diferentes modelos. Pero evidentemente no lo puedo hacer porque mi intención es de que esto sea primeramente procesado por el Santo Padre, ¿verdad? Y ya si él ve algo bueno y todo esto, pues lo hará público en su estructura y todo, y explicación de todos los misterios y como esto. Entonces, porque de soltarlo, pudiera yo suscitar que se empezara a rezar estos misterios silenciosos bajo alguno de los modelos que tengo preparados y sin aprobación del Papa, y que creo que no tienen nada absolutamente herético, pues estrictamente hablando no estarían haciendo un mal, pero sí me gustaría que esto, si llega a buen término, salga oficialmente por parte de la Santa Sede, por parte del Papa Francisco en este caso, ¿eh? Entonces, por esta razón no voy a compartirles los detalles de esto. Ahora, ¿por qué digo que es culpa mía? Porque fue culpa mía. Porque mencioné un elemento de un modelo que le estaría sugiriendo el Papa. Es cuando mencioné este, como me gustaría escuchar primer misterio y dejar un silencio y después el Padre Nuestro y el Ave María, etcétera. Este elemento de dejar el silencio, pues evidentemente les metió en la inquietud a muchos de ustedes el saber, y bueno, ¿y qué más? ¿Serían así los cinco misterios, todos los modelos? O hay modelos en donde sí se mencionaría un título, como en los demás misterios y todo esto? Entonces, pues esto fue culpa mía, haber sacado esto. Entonces, lo que voy a hacer en este video, voy a intentar explicar un poquito para aclarar a lo menos este elemento que saqué, y ya dejarlo por la paz en esta parte, y esperando de si el Papa le llega esta sugerencia y le interesa, pues ya a él sí darle pues los modelos ya bien organizados y propuestas, y bueno, él que lo vea, ¿no? Y que quite, modifique, y bueno, si lo ve y el Espíritu Santo le inspira, pues a que coloque estos misterios silenciosos, ¿va? Pero a ver, mencioné esta parte del silencio. Un querido sacerdote, muy capacitado también con estudios de Mariología, me mencionaba que le hacía un poquito de ruido este elemento que mencioné, porque dice, en realidad la meditación es sobre cuestiones concretas, ¿va? Por ejemplo, en el caso de los misterios gozosos, primer misterio, la encarnación del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre en el sentido bíblico, evidentemente, en el seno de María Santísima. Es una cosa muy concreta con la cual se puede meditar. Pero al mismo tiempo, yo le respondí a este querido sacerdote que evidentemente agradezco este aporte, pero al mismo tiempo las cosas concretas en cuestiones de misterio de la fe nos exceden, por eso se llaman misterios. Por mucho que yo medite en la encarnación del Hijo de Dios, esto me rebasa. O sea, lo concreto deja de ser concreto en el mismo momento en que me introduzco al misterio, ¿eh? Porque nos sobrepasa, ¿no? Entonces, acá nos afrontamos a meditar los años de la vida que se llaman ocultas de nuestro Señor, oculta de Nazaret, que le mencionaba Charles de Foucault. Y pues ahí hay algunos elementos, de hecho, algunos modelos sí tienen títulos, ¿no? Sí tienen títulos, que no los voy a decir evidentemente por las razones que acabo de decir. Pero uno de mis primeros modelos es precisamente el no decir nada, para que se pueda meditar en algo concreto, en lo concreto de que Dios no vio a bien darnos más detalles de esos casi 30 años de vida oculta cuando Él estaba aquí con nosotros en la tierra. Bueno, lo sigue estando en la Eucaristía, ¿verdad? Pero vamos a ir, ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, y esto creo que va
muy en consonancia con una de las propuestas del Papa Francisco, que ya varios papas en el pasado también lo han dicho, ¿ah? Esta cuestión del peligro que existe en tener todo demasiado claro doctrinalmente. En uno de los documentos magisteriales del Papa Francisco, él menciona eso, que aquel que quiere tener todo claro, todo seguro, todo esto, corre el riesgo de estar ofendiendo el misterio de Dios. Subrayo, el misterio de Dios. Cuando tú explicas un misterio ya no es misterio, en el sentido absoluto. Si tú ya entendiste un misterio completamente, ya no es misterio. Evidentemente no nos quedamos en una mediocridad intelectual de decir, no, como es un misterio, pues no hay que pensar, no hay que razonar en esto, nosotros no somos protestantes, nosotros tenemos que usar la fe y la razón. Y es ahí donde entra la parte de la teología verdaderamente católica. Pero es que es precisamente la particularidad de esta etapa de la vida de Jesús, que no nos da dato más. Y esto creo que nos puede ayudar precisamente a eso, a que la meditación, si queremos poner cosas concretas, la meditación sea en dejarnos en ese momento de silencio romper por esa desinformación que nos dejó Jesús de esos años. Romper por ese silencio de la vida de Jesús de esos años. Romper por la vida tan ordinaria, porque eso sí lo podemos asumir teológicamente, de la vida de Jesús en esos años, porque tan ordinaria fue que cuando se presentó públicamente pues causó escándalo, ya los querían desbarrancar, porque que este no era el hijo del carpintero. Es decir, que lo que podemos entender que en esos años el Señor no hizo nada de lo que hizo después en su vida pública en el sentido milagroso, ¿ah? O extraordinario, o sobrenatural. Entonces, he ahí un poco el sentido de que no se diga nada, sino se deje un silencio para dejarnos romper. Y aunque intelectualmente no hay una cuestión como concreta, por un enunciado, por un título a meditar, que la meditación sí tenga en algo concreto, en dejarnos romper por ese misterio oculto de esos casi 30 años que vivió así nuestro Señor. Entonces, lo que voy a hacer, pensé en darles algunas referencias de Charles de Foucault para que pudieran entender, entre comillas, un poco esto. Pero hoy por la mañana se me vino a la mente aquel texto de Carlo Carretto, que fue un discípulo espiritual de Charles de Foucault, y que creo que alguna vez se los leí, no recuerdo muy bien, pero bueno, para el caso es de que nos pudiera dar un poquito de luz de por dónde viene esta cosa, ¿eh? Solamente un poquito de luz, ya que metí la pata y dije este elemento sin dar todo el modelo y mucho menos mencionar los demás modelos, ¿va? Entonces voy a mencionarles esta parte que está en el libro, se los recomiendo, se llama Cartas del Desierto de Carlo Carretto. Carlo Carretto evidentemente no conoció a Charles de Foucault, pero de las congregaciones religiosas que se desprendieron de la espiritualidad que dejó Charles de Foucault, Carlo Carretto fue miembro de una de ellas. Y dice Carlo Carretto lo siguiente: aquí precisamente está el secreto de la popularidad adquirida por Carlos de Foucault. Se presentó entre asesinos como eran los tuaregs. Indefenso, entró en el mundo árabe vestido de árabe. Vivió con ellos, que eran los esclavos de los europeos, como si fueran sus amos. Construyó sus eremitorios no copiando las arquitecturas romanas o góticas, sino imitando la sencillez y la pobreza de las mezquitas saharianas. Este presentarse pobre, este vestir como ellos, este aceptar su lengua, sus costumbres, hizo caer de repente el muro y permitió el diálogo auténtico, el que se da entre iguales. Jamás olvidaré una escena que, en su sencillez, expresa plásticamente el plano de amor de este nuevo ir hacia los que todavía no conocen a Cristo. Recorrí en camello la pista entre Jeribil y el Abiod y me dirigía hacia una zona desértica para pasar algunos días de soledad. En cierto punto de la pista tropecé con un grupo de trabajadores,
unos 50 indígenas dirigidos por un suboficial de ingenieros. Trabajaban en arreglar la carretera destruida por las lluvias invernales. Bajo el sol sahariano no había máquinas ni técnica, solo el trabajo del hombre en medio del calor y del polvo, manejando durante toda la jornada la pala y el pico. Remonto la fila de los obreros manuales diseminados por la pista, respondo a su saludo, ofrezco mi jerba, es decir, donde llevaba el agua, de 30 litros de agua a su sed. De pronto, entre las bocas que se acercan al cuello de la jerba, para beber, veo dibujarse una sonrisa que no olvidaré jamás. Pobre, desgarrado, sudoroso, sucio, es el hermano Pablo, un pequeño hermano que ha escogido aquel trabajo para vivir su calvario y mezclarse en aquella masa como levadura evangélica. Nadie habría descubierto al europeo bajo aquellos vestidos, aquella barba y aquel turbante amarillo por el polvo y el sol. Conocía muy bien al hermano Pablo porque habíamos hecho el noviciado juntos. Ingeniero parisino, trabajaba en una de aquellas comisiones destinadas a preparar la bomba atómica de Regané, cuando sintió la llamada del Señor. Lo dejó todo y se hizo pequeño hermano. Ahora estaba allí, y nadie sabía que era un ingeniero, era un pobre como los demás. Recuerdo a su madre cuando vino al noviciado con ocasión de los votos. Ayúdeme, hermano Carlo, a comprender la vocación de mi hijo. Yo le he hecho ingeniero, vosotros le habéis hecho obrero manual. ¿Pero por qué? Si al menos os sirvieras de mi hijo para lo que vale. No, tiene que ser un obrero manual. Decidme, ¿no sería más honroso, más eficaz para la Iglesia hacerle trabajar como intelectual? Aquí déjenme parar. ¿No habría sido mejor para la salvación, humanamente pensando, que el Señor lo que hizo en esos 3 años de vida pública también los hubiera empezado a hacer, a lo menos espontáneamente, en esos 30 años de vida oculta? Chance y hasta pues logra verdaderamente convencer a la gente, no sé. Yo creo que a muchos les hubiera gustado que esos 3 años de vida pública, de predicación, de sanación, de milagros y todo eso, los hubiera hecho en esos 30 años. Y quizá muchos pensarían, quizá muy por dentro, porque les podría sonar, si aman al Señor, hasta un tanto herético, de decir, hombre, ¿cómo el Hijo de Dios viene y desperdicia 30 años en una cotidianidad oculta? Pero como lo dije en el video de estos misterios silenciosos, cuidadito con este pensamiento protestante de creer que solamente la redención se dio en la cruz. No, todo el misterio de Cristo es redentor, incluyendo sus 30 años de vida oculta, cotidiana. Señora, respondí, hay cosas que no se pueden comprender con la inteligencia y el sentido común. Solo la fe nos puede iluminar, porque Jesús quiere ser pobre. Pregunto, ¿por qué quiso ocultar su divinidad y su poder y vivir entre nosotros como el último? ¿Por qué, Señora, la derrota de la cruz, el escándalo del Calvario, la ignominia de la muerte para el que era la vida? No, Señora. La Iglesia no tiene necesidad de un ingeniero más. En cambio, tiene necesidad de un grano de trigo más que hacer morir en sus surcos. Y cuanto más lleno de vida esté este grano y sepa más a cielo y sol, más grato será la tierra que debe acogerlo para la futura mies. ¿Cuántas cosas hay que no se pueden comprender en esta tierra? ¿No es un misterio todo lo que nos rodea? Que Pablo se sacrifique a sí mismo, su cultura y sus posibilidades por amor a Dios y a sus hermanos más abandonados, yo lo comprendo. Pero comprendo también las reacciones de su madre, y no solo de su madre.
¿Cuántos dirán, qué lástima que una inteligencia tan hermosa vaya a parar en el surco de una pista sahariana? Habría podido construir una rotativa para difundir la buena prensa. Y tendrán razón. Es difícil captar el punto exacto en el misterio del hombre, que es una parte del gran misterio de Dios. Hay quien piensa en una iglesia poderosa, rica de medios y de posibilidades, y hay quien la quiere pobre y débil. Hay quien da vida, cultura y estudio para enriquecer de ideas la filosofía cristiana, y hay quien renuncia incluso a estudiar por amor a Dios y al prójimo. Misterio de fe. A Pablo no le interesaba tener influencia sobre los hombres, le bastaba pagar, desaparecer. Otros buscarán otros caminos y realizarán su santidad de modo diferente. ¿Puedo dudar de la fe de mi madre, que habría deseado que toda la riqueza estuviese en manos de la Iglesia para el decoro del altar, las obras misionales y la dignidad del culto? Y yo, su hijo, que estaba exactamente en la parte opuesta, yo soñaba con un culto más despojado, una pobreza más sentida y sobre todo un apostolado hecho con medios pobres. ¿No tenía también yo razón? Es tan difícil juzgar, tan difícil que Jesús nos pidió que no insistiéramos sobre el argumento, pero hay una verdad a la que hay que aferrarse siempre, desesperadamente siempre: el amor. Es el amor el que justifica nuestras acciones, es el amor la perfección de la ley, es el amor, es el hermano Pablo. Si el hermano Pablo, escogió morir en una pista del desierto por amor, es justificado por éste. Si don Bosco y el Cotolengo construyeron escuelas y hospitales por amor, por éste son justificados. Si Santo Tomás pasó su vida sobre los libros por amor, por éste es justificado. Solo queda el problema de establecer la jerarquía de estos amores, y aquí es Jesús mismo quien nos enseña de modo infalible: quien de vosotros quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y en otra ocasión añade: nadie ama más a su amigo que quien da la vida por él. En resumen, que es lo bello que veo en la vida de nuestro Señor, ¿va? O sea, sí tuvo una vida pública de predicación y todo esto. Pero aquellos que les da un poquito de temor profundizar, dejarse romper por su vida oculta, muy probablemente no aman a nuestro Señor por los elementos de su vida pública, sino porque esto les da una seguridad intelectual de decir: yo estoy firme en la doctrina, yo estoy firme, etc. O sea, no es un acto de amor, el amor es oblativo, es de ofrenda, ¿va? Ahí tenemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo perfecto en su doctrina, en sus prácticas religiosas y todo esto, pero no terminó profundizando, precisamente, muy probablemente porque no tenía no solamente la vida del publicano, sino la vida oculta de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, esto para mí es donde encuentro la riqueza de poder agregar estos misterios silenciosos, porque hacen su perfecta amalgama con los demás misterios. De hecho, se confirmarían ya los 50 Ave Marías con misterios gozosos, misterios silenciosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos, ¿no? Y cada uno de ellos lo hemos de profundizar intentando ser el último. De hecho, lo que más le marcó a Charles de Foucault, en su conversión, fue una frase de su director espiritual. La voy a parafrasear, no me recuerdo exactamente por más de que queramos tomar el último lugar, nos hemos de dar cuenta que el último lugar lo ha tomado el Señor y nadie se lo podrá arrebatar. Ese último lugar, ese empobrecerse, esa vida oculta, ordinaria, silenciosa, sobre todo de esos 30 años, es lo que intento rescatar con estos misterios silenciosos, ¿verdad?
Habría más que les pudiera decir, sobre todo citas de Charles de Foucault, pero al fin y al cabo, por mucho de que les haga una tesis teológica y todo esto, igual o quizás hasta más complicado en estos misterios silenciosos, pero igual que los otros misterios de los demás misterios del Santo Rosario, pues les tengo que decir, son eso, misterios. Que nuestra razón alcanza a introducirse un poco, pero después, si verdaderamente eres el último, si verdaderamente estás amando, te tienes que rendir en el misterio. Te tienes que rendir. ¿Y cuántos de nosotros tenemos más bien la tendencia a no rendirnos del misterio, sino que el misterio lo tengamos sumamente claro, agarrado del rabo, etcétera, porque en el fondo no estamos buscando amar a nuestro Señor y a los demás con prioridad a los más vulnerables? Lo que queremos es sentirnos buenos, sentirnos emocional e intelectualmente seguros. Y evidentemente en este sentido yo entiendo que a muchos les estorben estos misterios silenciosos porque esos rompen nuestras seguridades. Nos hacen tener una fe firme, pero no una fe rígida, que es lo que ha criticado mucho el Papa Francisco. La rigidez viene de aquellos que, sobre pretexto de estar muy seguros teológicamente, lo único que encubren es el pavor que tienen a no estar seguros emocional e intelectualmente. Quieren estar seguros de que están en el lado correcto, en el equipo correcto. Y les da protegen más eso. Entonces sus energías van puestas en eso, no van puestas en dejarse triturar como grano. No van puestas en el dejarse, si es vocación llamado del Señor, en dejar a ocultarse a ejemplo de Jesús, como lo hizo este hermano del cual cuenta Carlo Carreto. No sé si terminé cantinfleando, pero pues bueno, les sigo motivando a aquellos que lo sientan, que el Señor les mueve a seguir difundiendo el video de esta propuesta. Les repito, no es para una cuestión de exigirle al Papa Francisco, es una sugerencia. Y los modelos, diferentes modelos o diferentes propuestas que tengo de cómo se pudieran constituir estos misterios silenciosos, les pido una disculpa que no se los pueda compartir. Se los compartiría solamente al Santo Padre o a su equipo, ¿va? Para que no se le dé un mal uso a estos modelos, ¿va? Y empiecen iniciativas sin la aprobación antes del Papa Francisco. Bueno, que Dios les bendiga y una disculpa si no fui lo demasiado claro. Ahí discúlpenme, pero pues estamos tocando el misterio, ¿eh? Dios les bendiga.